Usted sabe que durante estas semanas hemos estado reflexionando juntos sobre una palabra, una idea que está en nuestra mente, y esa palabra es reinicio. Estamos haciendo un reinicio. Es el último domingo que voy a hablar de eso, entonces téngame paciencia. Yo sé que ay pastor, ya casi entramos en febrero y todavía estás reiniciándote. Bueno, sí, porque yo le he compartido a usted que casi cada principio de año nos proponemos cosas para este nuevo año, ¿no es cierto? Y decimos, este año sí voy a, este año no voy a, este año voy a cumplir con mis propósitos. De hecho, así les llamamos, ¿no? Propósitos de año nuevo. Y es un sticker o es un post-it o es un lo que sea que ponemos en el refrigerador, o a lo mejor usted en su trabajo tiene una tableta ahí donde usted puede ahí anotar o poner con una chinche ahí sus propósitos de año nuevo. Y conforme van pasando los días y las semanas, hay otras cosas encima, ¿no? De nuestros propósitos de año nuevo. No sé, el recado, su jefe fue y le puso un circular ahí de algo que tenía que hacer o algo. O alguien llegó a su oficina y limpió todo y quitó todo lo que pensó que estorbaba, y como ahí decía hacer ejercicio y le vio a usted o me vio a mí, dijo, ¿ya poco va a hacer ejercicio? Y lo quitó, ¿verdad? Entonces, y yo le he compartido que la razón por la que estamos reflexionando en esta idea del reinicio es porque años pasan y pasan y pasan y seguimos atorados en propósitos de año nuevo, y la razón es que nos enfocamos en el hacer en vez de enfocarnos en el ser. O sea, nos enfocamos en hacer cosas diferentes, pero desatendemos algo profundo en nuestro corazón, que es lo que nos está como impidiendo poder lograr esas cosas que nunca logramos, ¿no? Yo le decía que el Señor de tiempo en tiempo nos da oportunidades para reiniciar. De hecho, el autor de las temporadas, de las estaciones de los años, es nuestro Dios. Y la razón por la que nos dio las temporadas del año es para que reflexionemos en nuestros caminos, para que cuando lleguemos a un punto de nuestras vidas en el que volteemos hacia atrás y digamos, hay que reflexionar, hay que entender, hay que pensar un poquito qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Los reinicios son buenos porque nos dan la oportunidad de volver a funcionar como antaño. Tenemos una nostalgia por el pasado, pero no es que querramos que regrese el tiempo, es que queremos sentirnos como nos sentíamos en ese entonces. Es que nos sentíamos felices hace 10 años en nuestro matrimonio, pero pasaron 10 años y dijimos como que ella es una desconocida y yo soy un desconocido para ella. Y anhelamos los días pasados, pero no queremos que vuelva el tiempo. Realmente lo que anhelamos es cómo nos sentíamos en ese entonces y cómo las cosas funcionaban. Y por eso es que deseamos reiniciar cosas. Algunos de nosotros llegamos a Cristo y nos sentíamos felices, y de pronto pasan muchos años o muchos meses o mucho tiempo, cuanto sea, y decimos, ¿por qué no siento lo que antes? ¿Cómo me gustaría volver a? A lo mejor es que en ese entonces estábamos en el Hotel Virrey. Yo creo que voy a buscar una iglesia que se congrega ahora en el Hotel Virrey para ver si se siente lo mismo, ¿no? Y no es cierto, es una ilusión. Lo que pasa es que tú anhelas sentir lo que sentías en ese momento, y han pasado cosas en tu vida que han provocado heridas en mi corazón, que han generado cambios en mi vida que yo desatendí, por lo tanto me siento incompleto. Bueno, para eso es que Dios nos da las oportunidades de reiniciar. Hace 2 semanas reflexionábamos en la idea de la generosidad y decíamos que un primer chip que tenemos que cambiarnos, una primera idea, un primer concepto que tenemos que transformar en nosotros es el de ser generosos. Pensamos que ser generosos tiene que ver solamente con el dinero, y sin embargo ser generoso es dar de tus recursos, de tu tiempo, por supuesto, de tu dinero, de tu esfuerzo, de tus talentos, de tus conocimientos. Porque alguien es generoso porque Dios le ha transformado y le ha liberado de tantas cosas, y en respuesta a esa transformación se convierte en una persona generosa.
Perdón, hay una camioneta Spark roja que está frente de la cochera del taller. Si alguien puede moverla, si es de aquí, por favor ayúdenos. A03THN3, si la pueden mover. Si es de aquí, les ruego si la pueden atender. ¿Qué estaba diciendo? Es para ver si me está poniendo atención. Ser generosos. Al dar lo que sea que tú le estás dando, tú debes de darlo con un espíritu correcto. Decíamos hace 2 semanas que es posible dar con un espíritu incorrecto. De hecho, Jesús le reclamó a los fariseos y les dijo: ustedes dan, y qué bueno que dan, pero lo hacen con un espíritu incorrecto. Ustedes diezman hasta de la menta, la ruda y las especias. No me acuerdo qué otra especia hay, pero me acuerdo mucho de la ruda. Me imagino una señora así bien enojona, bien ruda. Ríase tantito. Les dice Jesús a los fariseos: diezman de todo, pero lo hacen mal. Y como lo hacen mal, se convierten en sepulcros blanqueados, que por dentro están llenos de inmundicia, pero por fuera se ven muy bonitos. Y decíamos que es posible dar, pero hacerlo con un espíritu incorrecto nos genera una mala condición al corazón. Ser generoso, decíamos, limpia nuestro espíritu. Cuando tú y yo damos, nuestro corazón se limpia. Nuestro corazón hay una limpieza profunda en nuestro corazón, porque estamos dando de lo nuestro. Cuando alguien viene y te pide ayuda y te dice que le des tiempo, el tiempo tú lo tienes bien administrado. Dices: esta hora es para sentarme en mi casa con mis palomitas, con mi tele de 50 pulgadas y mi conexión a internet de alta velocidad y mi cuenta de Netflix, y ponerme a ver la tele. Entonces alguien, a veces es el pastor, le ruego una disculpa si alguna vez fui yo, le habla y le dice: hermano, ¿me puede ayudar para esto? Y tú dices: ay, nomás a ti se te ocurre, Almanza, hablarme a esta hora, si hasta parece que sabía que me acabo de sentar en mi sofá con mi tele y mi Netflix a ver la tele, ¿no? ¿Y por qué nos limpia ser generosos? Porque nos hace dar de lo nuestro, ¿sí? Y eso no, pareciera que nos empobrece, pareciera que nos están quitando algo, pareciera que nos están despojando de algo. Pero leímos un proverbio que decía que el que da enriquece, y el que retiene con lo que tiene empobrece. Entonces yo le animaba hace 2 semanas a que usted fuese generoso, a que diera al Señor y a sus hermanos y a sus vecinos y a su prójimo en general con generosidad. Dé de lo suyo para que Dios le enriquezca. De hecho, hace 2 semanas yo le animé a que al día de hoy, que íbamos a terminar el ayuno, usted se preparara con una ofrenda de primicia especial para el Señor, para dársela al Señor. Dios sabe que lo amas, pero cuando no eres generoso, demuestras que no lo amas por encima de lo tuyo. Si tú eres tacaño, avaro, no solo con tu dinero, pero con tu tiempo, con tu conocimiento. Hay gente que puede ser muy generosa y que dan y ayudan económicamente a la gente, pero que les preguntas algo y no te responden. Oye, ¿me puedes ayudar con esto? No sé. Piquete de ojo. Sí sabe, pero no quiere ayudarte porque él tiene conocimiento que no quiere compartir. Sé generoso con todo lo que tienes. Y luego la semana pasada hablamos de nuestra comunión con Dios y decíamos que nada de lo que decimos acerca de los reinicios tiene sentido si no nos enfocamos en la comunión con Dios. Y que a veces nos logramos identificar con baches espirituales en nuestras vidas, momentos en los que estamos muy abajo y no sabemos cómo salir de ellos. Y la semana pasada yo le di algunas ideas sobre cosas que usted debe de atender si identifica un bache espiritual en su vida. La primera era dejar la indiferencia hacia nuestro Dios. La relación con una persona se fractura cuando nos volvemos indiferentes el uno con el otro. Yo le compartí un ejemplo de una amistad que yo tengo. Un día nos sentamos en un café y se nos acabó la plática en unos cuantos minutos y ya no tuvimos nada que decirnos porque habíamos fragmentado nuestra amistad. Y con Dios es lo mismo. Nos hincamos, nos sentamos, nos ponemos de pie, tratamos de cantarle, de orar, de decirle algo y de repente se nos acaban las palabras. Y la razón es
Hace tanto tiempo que no hablas con tu Dios que ya no sabes ni qué decirle. Y tú y yo nos hemos sentido así. Entonces, rompe con la indiferencia hacia tu Dios. Atiende tus asuntos internos, decíamos la semana pasada, porque si no estás bien con otros, no estás bien con Dios. Y eso es algo tan importante, tan trascendente para nuestras vidas, pero que solemos dejarlo a un lado. Pensamos, pues yo con Dios, discúlpeme, yo con Dios estoy bien, no necesito de Bernardo, no necesito de Tomás, no necesito de Jorge, porque Dios y yo estamos bien. No es cierto. Si usted no está bien con su esposa, sus oraciones tienen estorbo. Si usted no está bien con sus hijos o con sus papás, sus oraciones tienen estorbo. Si usted no está bien con sus hermanos, usted no está, y yo, porque no nada más estoy señalando para allá, yo no estoy bien y necesito arreglar los asuntos internos. Y lo último que dijimos la semana pasada es el pecado. El pecado estorba en tu comunión con Dios, y si tú quieres tener un genuino reinicio, necesitas vencer el pecado. Y hoy quiero iniciar con una idea como que para continuar esto que platicamos la semana pasada, cuando nos encontramos con cosas que nos impiden reiniciar en nuestra comunión con Dios. Y es, ¿qué pasa cuando ya atendí, ya intenté buscar a Dios? Estoy tratando de romper la indiferencia con Dios. ¿Qué pasa cuando ya traté de arreglar mi relación con otros? Me cae que me estoy esforzando un montón por estar bien con mi esposa y con mis hijos y con mis vecinos y con mi vecina que tiene muchos gatos, que no me gustan los gatos, y yo estoy echándole muchas ganas, ¿no? ¿Qué pasa cuando he intentado vencer el pecado? Memo dice que sí, porque él también conoce a la vecina de los gatos. ¿Qué pasa cuando he intentado todo eso y aún a pesar de me siento que no puedo avanzar? ¿Qué pasa cuando a pesar de atender todo lo anterior sigo con la impresión de que no puedo dar el paso? Hay una condición, y en esa condición quiero que meditemos el día de hoy, necesaria para un reinicio genuino, y esa condición se llama libertad. Libertad es un estado o una condición de una persona, por favor, que es libre, que no está en la cárcel, que no está sometida a la voluntad de otra persona, que no está obligada con alguien o con algún deber o con alguna disciplina. Libertad es la capacidad de actuar según mi criterio, mi razón o mi voluntad. Una persona libre, de una manera muy sencilla, es alguien que no es un prisionero. Ahora, el asunto es que no valoramos que somos libres hasta que nos encontramos en prisión. No entendemos el valor tan profundo de la libertad hasta que nos encontramos aprisionados. Estoy hablando literalmente de una celda, de una cárcel, o cuando te das cuenta que te encuentras en una condición de prisión. De la misma forma, no nos damos cuenta qué tan prisioneros somos hasta que tenemos un chispazo, un atisbo de libertad. Mire, hace algunos años tuve la oportunidad de conocer a unos buenos hermanos cristianos cubanos. Fuimos a la isla y tuvimos la oportunidad de trabajar en las iglesias en ese lugar y conocer un poquito cómo funciona el sistema socialista de Cuba. En ese entonces todavía no había un cambio de ley con Obama y etcétera. Bueno, el chiste es que llegamos y el estilo de vida a nosotros no nos cuadra. Cómo la gente puede vivir con tan poquito dinero al mes, cómo pueden comer lo que comen, cómo pueden vivir de la manera que viven, cómo es posible que un profesional, un médico con especialidades gane una cosa de $20-25 al mes. O sea, ¿cuánto gana un médico de especialidad aquí en México? ¿Cuánto cobra el único neurólogo de Tamaulipas? ¿Cuánto cobra por una consulta? 800 pesos. Y de ahí, ¿verdad? El neurocirujano, eso es lo que cobra, ¿verdad? 3,000 pesos si lo llevas a que consulte.
Y entonces no entendemos nosotros cómo ellos pueden vivir así. Para ellos es la cosa más natural del mundo. Es decir, sí, no, hombre, es médico, gana $25 al mes. ¿Y tú cuánto ganas? 10. Los pastores ganan 8. Y algunos hermanos hacen un esfuerzo por mensualmente apoyarles a ellos y sus iglesias. Llevábamos ofrendas, no sé, de una cantidad, digo, son buenas, pero para nosotros serían ridículas, ¿no? Cantidades como de $150 para ofrecer a una iglesia y bendecirlos. Y para ellos era, no, es un dineral, es que vamos a construir y vamos a hacer. Y nosotros decimos, no, hombre, con eso no ponemos ni esa división, la ponemos con $150, ¿verdad? Y ellos estaban felices por eso. Entonces Daniel y sus 2 hijos salieron de Cuba. Unos cuantos años después de que yo los conocí, ellos encontraron la manera de salir y llegar a México y vivir a Monterrey. Y cuando llegaron a vivir a Monterrey fue un shock increíble para ellos. Fue peor que para nosotros cuando fuimos allá adentro, porque nosotros íbamos a estar ahí una semana nada más, y ellos habían salido para cambiar su estilo de vida, vivir en México y eventualmente vivir en los Estados Unidos. Cuando llegan a Monterrey, ellos se asombraban de poder llegar a un H-E-B, a una Soriana, y ver la cantidad de cosas que hay en los estantes en H-E-B y en Soriana, ¿sí? ¿Y por qué? Porque uno llega a una tienda en Cuba y hay una libreta donde está anotado lo que tú puedes comprar, y esto es lo que puedes comprar y se acabó. Entonces imagínate llegar a un estante donde hay, ¿cuántas variedades de pan en barra hay en un H-E-B? Y está el que tiene mantequilla y el que no tiene mantequilla, y el que tiene orilla con mantequilla y el que no tiene orilla con mantequilla, y el que no tiene gluten, y el que es de avena, y el que es de centeno, y el de Ezequiel, y el de Ezequiel con miel, y etcétera, ¿no? Ellos no se habían dado cuenta cuán prisioneros estaban en el sistema hasta que tuvieron la oportunidad de salir de él. Por supuesto que al salir te das cuenta que el sueldazo de $25 al mes allá, pues vas a Soriana y ¿qué completas? Con $600, ¿eh? Pues no mucho, ¿verdad? Lo menciono porque, perdón, no nos damos cuenta cuán prisioneros somos hasta que somos libres. No nos damos cuenta cuán libres somos hasta que percibimos que estamos dentro de una prisión. El asunto es, el ser humano se piensa libre, pero no es libre. Dele un codazo a quien tiene junto a usted y dígale, no eres libre, no eres tan libre como crees. Tú piensas que eres libre, tú piensas que todo está bien, tú piensas que no hay ningún problema, tú piensas que estás en libertad, pero no eres tan libre como tú crees que eres. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 7, versículos 15 y del 15 hasta el 24. Romanos 7 del 15 al 24 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ya me confundió Pablo, no sé si a usted. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, lee conmigo esa frase, que el mal está en mí. Continúo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva ¿qué? Cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, yo creo que este es uno de los capítulos más confusos. Este y el capítulo en el que dice si las mujeres usan velo o no usan velo, probablemente es de los más confusos, porque no queda claro si sí o si no. Luego lee el capítulo de los velos.
Si un día llega con velo, ya, mujeres, ya sé que ya lo leyeron. No, no es cierto, estoy bromeando, no me hagas caso. Pablo está diciendo algo así como hay una contradicción dentro de mí. Una parte de mí me dice que debo servir a Dios y lo quiero hacer con todo mi corazón, pero otra parte de mí, dentro de mí mismo, me hace no lograrlo. O sea, en mi mente yo digo, yo quiero servir a Dios. Cualquiera de nosotros lo ha dicho alguna vez. Yo quiero orar, yo quiero buscarle, yo quiero ahora sí estar bien pilas con el Señor Cristo, yo y tú siempre. Pero entonces pasa algo. Dice, Pablo lo llama la ley de mis miembros, que está dentro de mis miembros, de mi carne, del pecado. Me jala a hacer aquello que no quiero. Atrae mis pensamientos a hacer aquello que no quiero hacer. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Pablo dice, lo que aborrezco eso hago y no hago lo que quiero? Porque tú y yo somos hombres y mujeres que pensamos que somos libres, pero realmente somos esclavos. Dice el pasaje, somos esclavos, cautivos del pecado. Nos rebelamos contra la ley de Dios. Y Pablo dice, somos miserables. Voltee con mucho amor y dígale al que tiene junto a usted, miserable. Así dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La esclavitud a la que Pablo se refiere es una esclavitud espiritual. Por supuesto que no nos vemos el uno al otro y llegamos con grilletes en las manos, en las muñecas, en los tobillos y decimos, oye, ¿qué cadenotas traes hoy? No las vemos. Pero la esclavitud de la cual Pablo está hablando es una esclavitud espiritual. Es algo que está aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. La esclavitud de la que habla la Escritura es una condición y es un proceso. Lo voy a explicar. La esclavitud es una condición, somos esclavos, pero también es un proceso, nos hacemos esclavos. Es una condición porque todo aquel que peca es esclavo del pecado. Juan capítulo 8 versículo 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Es decir, es una condición de cualquier ser humano. Nos encontramos sometidos a ese yugo, tenemos ese grillete en uno de los pies que hace que no podamos movernos de un lado a otro, que nos mantiene cautivos, que hace que quieras correr y buscar a Dios, pero ese grillete te tiene bien atado y es el pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículos 8 y 9 dice, y aquí está más rudo Juan, porque dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La esclavitud espiritual es una condición porque todo aquel que peca es esclavo. Nacemos siendo esclavos. Nacemos siendo esclavos. Nacemos malos. Los filósofos dicen que no, que somos una hoja en blanco y le vamos escribiendo, pero la verdad es que la evidencia que observamos en nuestros niños es todo lo contrario. Usted y yo desde chiquitos hacemos una travesura e inmediatamente que nos cachan mentimos. ¿Y quién nos enseñó a mentir? ¿Quién nos enseñó a decir, no, yo no fui, fue Marco o fue Agustín, en el caso de los míos? Porque somos malos. Nacemos siendo esclavos, pero cuando tú llegas a Cristo, esa esclavitud al pecado puede romperse. Tú puedes ser libre del pecado cuando tú llegas a Cristo, cuando tú le entregas tu vida. Por eso es que cuando alguien llega y se acerca a Dios,
normalmente en la iglesia evangélica le guiamos a: quiero que hagas esta oración conmigo. ¿Alguno le indicaron eso cuando llegó a Cristo? Quiero que hagas esta oración, repite conmigo, le decimos. Y la razón de hacerlo no es que tenga algo mágico, ni que al repetirlo van a bajar estrellitas del cielo, ni un arcoíris se va a pintar alrededor de ti y vas a ser transformado porque lo dijiste como si fuera unas palabras mágicas. Pero lo hacemos porque la gente que es esclava al pecado a veces no puede por entendimiento propio declarar el señorío de Jesucristo en su vida. Hay personas que están tan atadas al pecado que cuando tú les dices: pues ora tú y dile al Señor que Él sea el que manda en tu vida, no lo pueden hacer. Por eso es que le damos esa indicación, le decimos: ora conmigo. Es más, yo oro contigo, repite conmigo: Jesús, yo quiero que seas el Señor de mi vida. Cuando tú y yo venimos a Cristo y hacemos esa declaración, que más que solo lo que declaramos con nuestros labios se convierte en una convicción en nuestra mente y en nuestro corazón, el poder del pecado empieza a perder su efecto en nosotros. Podemos empezar a ser santificados. Pero el problema de la esclavitud es que no es algo que se rompa de tajo y ya la hice, porque ya se rompió. La esclavitud en la vida es un proceso, no solamente es una condición. Quiero explicarle por qué. Romanos capítulo 1 dice, no lo vamos a buscar, pero cuando tenga oportunidad de leerlo, léalo. Romanos capítulo 1 describe la condición del ser humano y dice que cuando uno peca, y todos pecamos, nuestra mente y nuestro corazón son afectados, y que el pecado genera una avalancha espiritual, una caída estrepitosa en nuestras vidas. Cuando permitimos el pecado en nosotros y no le dejamos a Cristo tener el señorío de nuestras vidas para mantenernos en santidad, el pecado se convierte en mayor y mayor y mayor y mayor y mayor, al grado que Romanos dice que, por ejemplo, la condición de perversión sexual es una consecuencia de haber permitido pecados antes de y que eventualmente la mente del ser humano se oscurece, se llena de tinieblas, se cauteriza. ¿Cómo es algo cauterizado? Una cicatriz que se hace con calor, que quema, que hace que se pierda sensibilidad en ese tejido, ¿no es cierto? Entonces Romanos dice que si yo permito el pecado y no lo mantengo al margen, si yo no guardo mi corazón de que el pecado siga tomando control de mi vida, mi mente se va a oscurecer, mis pensamientos se van a llenar de tinieblas, mi perspectiva de la vida va a cambiar. Lo malo lo voy a empezar a considerar natural. La perversión la voy a empezar a considerar como algo común. Mi corazón se va a endurecer, mi mente se va a cauterizar, y va a llegar el momento en el que yo no voy a lograr distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Me está siguiendo lo que le estoy compartiendo? Porque si yo permito el pecado en mi vida, la condición de esclavitud en la que yo me encuentre va a empeorar y empeorar y empeorar y empeorar. Una manera de entenderlo un poquito más claramente es que cuando yo cometo un pecado, yo estoy literalmente poniéndome encima ataduras. ¿Alguien se ha amarrado alguna vez? ¿O alguien lo han amarrado alguna vez? Una buena cuerda, ¿sí? No sé, te portaste mal y te dijeron: ahí te vas a quedar, y te amarraron algún amigo o algo, no sé. ¿Qué tan fácil es soltar un buen nudo? Un buen nudo de marinero, ¿qué tan fácil es? ¿Alguien aquí hace nudos buenos? Yo soy pésimo para los nudos.
Pero eventualmente si le desgastas, si lo quemas, no sé, la cuerda vence, ¿no es cierto? Cuando yo cometo un pecado, yo estoy poniendo encima de mí ataduras que me impiden moverme. Pero si yo no atiendo esa situación de pecado en mi vida, eventualmente esas ataduras van a dejar de ser simples cuerdas y se van a convertir en cadenas sobre mí. Y cuando yo sigo sin atender esas cadenas que yo mismo puse, porque hay que reconocer que hay ocasiones en las que yo mismo me las pongo. Yo ya sé lo que no debo hacer, perdón, y aquello que debo cuidar. Y a pesar de ello me meto en esa condición de pecado y me estoy poniendo ataduras encima. Estoy poniendo cuerdas encima de mí que se pueden convertir en cadenas y eventualmente se pueden convertir en prisiones. No es lo mismo romper una cuerda encima de mí, abrir una cadena, que abrir una prisión. El asunto es que cuando alguien ha permitido un estilo de vida de pecado, reconoce que antes era fácil dejarlo, pero eventualmente se convirtió en una cadena que después se convirtió en una prisión y ya no sabes cómo salir de ahí. Algunos son esclavos, pero permiten que su condición de esclavitud empeore. Hay otros que viven en esclavitud por situaciones ajenas que ejercen potestad sobre su vida. Y cuando estoy hablando de esclavitud, estoy hablando de una realidad espiritual que nos rodea. Hay gente que vive oprimida por cuestiones espirituales y no saben cómo salir y se sienten aprisionados y han intentado de una y de otra forma ser libres y buscar a Dios y caminar fuera de la condición que sea en la que están, pero no pueden hacerlo. Y la razón es porque viven en una condición de esclavitud, ya sea que ellos mismos han puesto encima de ellos ataduras o cadenas o prisiones, o ya sea que hay una influencia espiritual sobre sus vidas que está impidiéndoles poder ser libres. Busque conmigo Marcos capítulo 9 versículo 14. Marcos capítulo 9 versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, Marcos capítulo 9 versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué dice? Y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, si tú tuvieras la capacidad de hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible.
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ¿pero qué? Pero ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudióle con violencia y salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: ya se fue. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con ayuno y oración. Observe la escena. Hay una multitud, hay un papá que tiene una necesidad. Si usted tuviera un hijo en esa condición, como yo, lo que haríamos sería buscar cualquier alternativa, cualquier opción para que nuestro hijo estuviera bien, sano. Y este hombre se encuentra con los discípulos de Jesús y lo lleva con ellos y les pide que lo ayuden. ¿Y qué hacen ellos? 3 cosas: nada y nada y nada, porque no pudieron con la situación. Llega Jesús y se encuentra con un chamaco, un joven, un muchacho. Desconocemos su edad, pero es un jovencito que tiene una condición espiritual terrible. No puede hablar, no se puede comunicar, está bloqueado del mundo. Su condición es ni oye, ni habla, y no puede comunicarse con él, y además le provoca una especie de ataques, de cosas, convulsiones y demás. Y entonces hay un diálogo entre Jesús y el Padre. Hay algunas preguntas que surgieron a mi mente. La primera es: ¿por qué le pasaba esto? Exactamente qué le sucedía? ¿Por qué, si es un niño, está en esa condición? La otra pregunta que solemos hacernos es: pues, ¿qué harían los papás que se encuentran en esa condición el chamaco? Pero la pregunta real que debemos hacernos cuando enfrentamos una situación así es: ¿qué necesito para ser libre? Este niño describe la condición de muchos de nosotros cuando nos encontramos incapacitados por acercarnos a Dios. No podemos hablar y no podemos escuchar. Tratamos de distinguir lo que Dios quiere para nosotros, pero no alcanzamos a hacerlo porque estamos mudos y sordos. Y preguntamos a gente alrededor de nosotros y le decimos: oye, no sé qué hacer, no entiendo cuál sea la voluntad de Dios, no logro distinguir qué es lo que pueda hacer. Y te medio explican, pero te quedas como quiera así con cara de desacierto, porque no logras entender, porque nos describe de alguna manera cuando estamos sordos y mudos. La pregunta es: ¿qué necesito para ser libre? El hombre se acercó con Jesús y le dice: por favor, ayúdalo. Y la respuesta de Jesús para él sigue siendo la misma respuesta para ti y para mí: cree. Voltea con el mismo al que le dijiste miserable hace rato y dile: cree, porque al que cree todo le es posible. Y además, si tú eres honesto igual que el hombre con su hijo, has enfrentado ese mismo dilema, y cuando escuchas de parte de Dios decirte cree, tú respondes y dices: híjole, sí creo, pero llevo tanto tiempo así que ya no sé realmente si creo que puedo ser libre de esto. Llevo tanto tiempo en esta condición, llevo tanto tiempo atado con cadenas o en esta área de mi vida metida en una prisión, que ya no sé si realmente Dios podrá ayudarme. Y el papá de este niño nos ayuda también su respuesta, porque dice: sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Hay áreas de tu vida en las que tú crees a Dios fácil, ¿sí? Hay cosas en mi vida en las que yo le creo a Dios bien fácil. Cuando no hay dinero, normalmente, no que normalmente no haya dinero, pero cuando no hay dinero,
para mí no es difícil responder, va a haber, Dios es fiel, Dios va a proveer. Y los que están aquí en finanzas, de repente no hubo el año pasado en varias ocasiones, y venían conmigo y dices que no hay, tenemos que pagar esto y tenemos que, me hacían cuentonas así grandotas de muchos billetes, y yo, pues va a haber, o sea, Dios es fiel y Dios es bueno. Pero en mi caso, cuando se toca el tema de la salud, en mi caso, yo sufro mucho y mi fe se tiene que estirar muchísimo para confiar que Dios es bueno y me va a proveer de salud. ¿Y en qué área de su vida usted está luchando con su fe? Porque usted ya las conoce. Usted ya sabe que enfermedad, no hombre, yo oro y sano. Y algunos de ustedes me lo han dicho, y Dios lo sana y Dios opera maravillosamente. Pero hay otros de nosotros que luchamos con la provisión, con el trabajo, con la resolución de problemas, con la resolución de conflictos, y decimos, no creo que Dios pueda hacer esto. Bueno, acércate con Dios, porque Él dice, solo es necesario que tú creas. Y si crees poquito, esa poquita fe que tú tienes, preséntasela al Señor y dile, esto es todo lo que tengo de fe, tú ayúdame a completar la medida necesaria para que tú puedas obrar libertad en mi vida. Le estoy compartiendo todo esto porque hoy más que nunca usted y yo necesitamos ser libres. Hoy más que nunca usted y yo necesitamos que las áreas de nuestras vidas en las que todavía hay una condición de prisión sean liberadas. La gente hoy en día piensa que son libres, pero viven como si lo que quisieran fuera seguir siendo esclavos. Déjeme explicarlo un poquito. Si usted se acerca con cualquier persona y le pregunta, oye, ¿a ti te gustaría vivir bien? ¿A ti te gustaría ser sano, vivir saludable y demás? Todos, sin excepción, le van a decir que sí. ¿Sí? Es más, haga el examen hoy al final y pregúntale, oye, ¿te gusta la vida saludable? Sí. ¿Quieres no enfermarte? Por supuesto. ¿Quieres estar bien? Claro que sí. Pero pregúntele a alguien afuera y le va a responder eso. Y después pregúntele o dígale, pues deja de beber, deja de fumar, deja de beber gaseosas, deja de consumir tanta grasa. ¿Y qué le va a decir? No te metas, tranquilo. ¿Sí? ¿Te quieres vivir vida saludable? Sí, pues ya no cenes tan no te metas con la cena, Hugo, por favor. ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres dejar de tener problemas en tu matrimonio? Porque usted ha oído compañeros de trabajo que vienen con usted, le comparten y le dicen, oye, tengo un montón de problemas con mi esposa y ya no nos aguantamos. Y entonces tú le dices, ¿quieres enfrentar y vencer esto? Pues claro, ya estoy harto, estoy cansado. Y entonces le dices, pues deja de ser promiscuo. Y te dice, no te metas. ¿Por qué lo menciono? Porque hoy más que nunca la gente quiere vivir bien, pero viven como si quisieran seguir siendo esclavos. Y el cristiano es igualito. Queremos vivir bien, queremos ser libres, queremos tener una vida ascendente, pero tenemos un estilo de vida descendente y en picada. Y no estamos dispuestos a dejar que Jesús redima toda nuestra vida para ser verdaderamente libres. Entonces, al enfrentar este reinicio, yo quiero presentarle esta idea el día de hoy, después de todo lo que le he platicado hoy. ¿Será que acaso hay departamentos en nuestra vida que todavía Jesús no logra redimir? ¿Será que hay situaciones en nuestros corazones que todavía no le hemos entregado a su señorío, en los cuales nos encontramos en una condición de atadura, de cadena o de prisión, y nos esforzamos por tratar de buscarlo y algo nos impide, nos jala, como cuando usted lleva el perrote grandote y se quiere mover y lo jala usted y no se puede avanzar? Pareciera como que algo nos está jalando e impidiendo avanzar hacia el propósito santo de Dios para nosotros. Si Cristo no ha redimido toda tu vida, tú no eres verdaderamente libre.
Es probable que tú le hayas dicho: Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi corazón. Pero si Cristo no ha redimido ese departamentito aquí adentro, que está ahí guardadito y que tú dices: yo puedo lidiar y vivir con esto, si Él no lo ha redimido todavía, tú todavía no eres verdaderamente libre. Fíjese lo que dice Juan capítulo 8, pero ahora desde el versículo 31 y en adelante. Dijo entonces Jesús a los discípulos, a los judíos que habían creído en Él. Juan 8:31. Si vosotros permanecéis, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús le respondió: de cierto os digo, más adelante creo que es el versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, lo leímos hace rato, es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero terminar esta idea y esta serie de mensajes el día de hoy con esto sobre la mesa. ¿Será que Dios todavía quiere redimir áreas de tu vida que tú no le has entregado? ¿Será que a lo mejor algo, no sé qué sea, y no voy a rascar más en eso, pero algo a lo mejor de lo que mencioné o algo más todavía está presente en tu corazón y no se lo has entregado plenamente a Él para que Él pueda redimirlo y tú seas verdaderamente libre? ¿Será que quizá esa área de tu vida es la que está impidiéndote año tras año que te propones buscar verdaderamente a Dios, que te está impidiendo, que es esa cadena que tú quieres avanzar y te jala y no puedes? Porque hay áreas que Dios no ha redimido completamente en ti y en mí. Yo platiqué con un amigo hace unos días y tiene una situación relacional no resuelta, una decepción amorosa que lo hirió tanto hace como 7 años, que de 7 años a la fecha él no ha podido establecer una relación formal con ninguna señorita y tiene el buen deseo de casarse y de formalizar y formar una familia, pero no lo ha logrado porque eso que todavía no lo logramos distinguir en nuestras charlas, y él tiene que trabajar, yo no, yo nada más le sirvo para platicar con él, ¿verdad? Pero esa área no la ha logrado resolver y probablemente Cristo no ha redimido o terminado de sanar eso, y entonces eso se convierte en una cadena, en una atadura que no le permite avanzar. Y ese es un ejemplo de un montón. O sea, es el cristiano que trata de tener una vida piadosa, pero tiene un hábito oculto o no tan oculto que lo sigue manteniendo. Lo que sea, entrégaselo al Señor y sé libre. Yo anoté al final algo que ya no apareció aquí, quién sabe dónde esté, pero no puede haber un verdadero reinicio a menos que tú seas verdaderamente libre. No se puede. Y es más, vamos a terminar esta serie de mensajes en este inicio de año, y si tú oíste todo lo que compartí contigo durante estas semanas y oíste el día de hoy y no estuviste dispuesto a que el Señor redimiera esa área de tu vida y te diera la completa libertad, va a pasar un año más y 2 y 3 y muchos más, y se va a quedar allí. Te vas a quedar estancado. Me voy a quedar estancado porque no le he permitido a Cristo que redima completamente, que rescate completamente, que alcance completamente, que invada completamente todas las áreas de mi corazón. Y tu corazón es muy profundo. La Biblia dice que tu corazón es hasta engañoso. O sea, el único que tiene la capacidad de venir y limpiar tu corazón es Dios. Y yo muchos años he tratado de yo mantenerlo limpio. Yo muchos años he tratado de esforzarme por darle una sacudida, como dicen en mi rancho, por donde ve la suegra, para que se vea limpio, pero mi corazón es engañoso. Y llegué a la conclusión de que si no le permito a Él que se meta y limpie,
nunca va a estar limpio. Y las áreas de mi vida donde sigo atorado, voy a seguir atorado porque no le permito a Él que opere libremente. Quiero terminar hoy. Mi esposa ya me regañó la semana pasada porque dije terminar como 15 veces y no terminaba. Jeremías dice que llega el momento en el que el Señor nos pone en una encrucijada y hay camino adelante y a la derecha y a la izquierda. Lo hemos leído varias veces en estas semanas. Está en Jeremías capítulo 6 versículo 16. Deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para su alma, dice el Señor. Pero respondiste: no, ese camino no lo queremos. Y luego puse centinelas alrededor de ti para que te orientaran y te dijeran: Hugo, por allá, por allá. Y tú dijiste: no prestaremos atención. O sea, somos tercos, ¿verdad que sí? Yo más terco que algunos de ustedes, los conozco y sé que son bien mansitos. Yo soy bien terco. Somos tercos con el Señor. Y el Señor dice: llegaste a la encrucijada y te dije que te fueras para allá. Te dije: busca consejo, camina en la senda antigua, y dijiste: no, allá no quiero. Y luego te di señales para que te fueras para allá y dijiste: no quiero. Nadie puede tener un reinicio genuino a menos que seas verdaderamente libre.